que tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a su programa A las 9 con usted. Hoy un día muy especial, un 21 de septiembre. 21 de septiembre, en este día, un día como hoy, en el año de 1918, nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, Zapotlán el Grande, nada menos que el escritor Juan José Arreola. Con este motivo ha tenido lugar, se está desarrollando el coloquio arreolino allá en Zapotlán, presidido por Orso Arreola, hijo del escritor, que está al frente de la Casa de la Cultura, la Casa Arreola, allá en Zapotlán. Y aquí en Guadalajara, hoy, y este es motivo de nuestro programa, hoy tendrá lugar, van a llevar los restos del maestro Juan José Arreola a la rotonda de los jaliscienses ilustres. De esto hablaremos en nuestro programa hoy, si usted nos lo permite, si usted hoy se queda con nosotros, porque ya está también con nosotros el doctor Juan Toscano, colaborador, amigo de nuestro programa, que hoy, pues ese será nuestro tema. ¿Qué significa esta rotonda de los jaliscienses ilustres, antes de los hombres ilustres? Antes de los hombres ilustres, y esto tiene una doble connotación, pero ya hablaremos. También me encantaría recordarle que está abierta la ceremonia y será alrededor de las 11 de la mañana en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Y también, ya que estamos recordando estos datos obituarios, quisiera recordarles que acaba de morir también un gran escritor chiapaneco, un gran escritor que estuvo con nosotros en varias ocasiones en nuestro programa A las 9 con usted, y me refiero al gran Heraclio Cepeda. Heraclio acaba de morir y pues fue un escritor de un ingenio, sobre todo, era un gran charlador, un gran conversador, como el maestro Arreola también. Se podía conversar con él maravillosamente y evocaba anécdotas de un lado y de otro. Tenemos una entrevista también con el maestro Heraclio Cepeda que en algún momento podremos compartir con todos ustedes. Y ya que estamos hablando de decesos, también queremos solidarizarnos con la familia de el maestro Cano, un gran bailarín y coreógrafo que vino a Guadalajara, estuvo en la Compañía Nacional, por supuesto, de ballet, y vino a Guadalajara en repetidas ocasiones para realizar el Lago de los Cisnes. ¿Se acuerda cuando se montó el Lago de los Cisnes en el Parque Alcalde con la escenografía del lago y demás? Pues el maestro Cano venía justamente a asesorar estos montajes. Y bueno, pues decesos este fin de semana, ¿no? Importantes, Cepeda y Cano. Y ya está con nosotros, les decía, y le doy la más cordial bienvenida, el maestro Juan Toscano. Juan, buenos días. Yolanda, muy buenos días, y buenos días a nuestro auditorio que, como todos los lunes terceros, aquí nos tiene para platicar un poquito de la vida cultural y la historia de nuestra ciudad y nuestro estado. Así es. Y bueno, la noticia más fuerte de esta semana es el traspaso de los restos de Juan José Arreola a la glorieta de los jaliscienses ilustres, a la rotonda. Yo creo que para los jaliscienses la llegada de Arreola, muy justa, muy merecida a la rotonda de los jaliscienses ilustres, va a ser la noticia cultural del mes de septiembre, definitivamente, como también para las letras mexicanas el deceso del maestro Heraclio Cepeda, aquel chapaneco ilustre, es también una de las grandes pérdidas. Se nos están acabando, Yolanda, los grandes escritores que conocimos en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Así es, Heraclio Cepeda, que fue narrador, poeta desde los 10 años, y también nació en un 18 de septiembre. Fíjate qué coincidencia. Y un gran político también para su estado en los últimos años de su vida. Él en 1937, hay que decirlo. Él en 37 y Arreola en 18. En 18, así efectivamente. Sí. Y estuvo con nosotros, lo repito y lo subrayo, porque cuando teníamos el programa aquel de Una Taza de Café, llegó con Carlos Núñez, venía a presentar un libro justamente de corte popular, muy comprometido con las clases populares. Sí, acuérdate que Heraclio Cepeda incluso llega a Chiapas en el momento en que está la efervescencia política muy fuerte, y él, con su conocimiento de su estado y con el conocimiento de la problemática social, lo supo tranquilizar y lo supo llevar a buen fin, ese problema tan serio que vive el hermano estado de Chiapas. Sí, y él formó parte de un grupo, un legendario ya grupo que se llamaba La Espiga Amotinada. Y él forma parte junto con Juan Bañuelos, con otros escritores e intelectuales. Con otros intelectuales muy contestatario, sí. Y muy
pues muy comprometido, sobre todo con el indigenismo en un primer momento. Y luego cuentos como su libro de cuentos como Ben Sulul, por ejemplo, maravilloso. Fíjate que esa generación de escritores de la segunda, que surgen por primera vez, sino que toman su época de oro en la segunda mitad del siglo XX, todos los que quieras mencionarme, incluso el mismo Juan José, son hombres muy comprometidos con la problemática social que empieza a vivir desde entonces el país, y lo vemos precisamente en sus presentaciones, los vemos obvio en sus libros, sí. Cuando hablan en público, siempre están tocando esa llaga tan importante que es la problemática social que está viviendo precisamente nuestro país. Un hombre de izquierda, hay que decirlo, perteneció al Partido Comunista Mexicano y posteriormente él funda el Partido Socialista Unificado de México. Él fue uno de las gentes que con Lombardo eran parte del Partido Comunista Mexicano, efectivamente. Bueno, pues estamos recordando a don Heraclio, que nada más recordarlo y a mí me viene una sonrisa a los labios, porque conversar con él era una delicia. Juan, una delicia, con un ingenio, anécdotas que recopilaba de diversas partes de América Latina y que, compartía con una capacidad histriónica maravillosa, ¿no? Sí, era un escritor de primer nivel. Bueno, pero ahora, con otro escritor de primerísimo nivel, otro jalisciense como el maestro Juan José Arriola, con quien tuve también la fortuna, pues no solo de conversar, larguísimas conversaciones, los 2 últimos años de su vida estuve muy cerca del maestro Arriola, conversando con él. Cuando se vino ya a vivir a Guadalajara. Sí. Primero jugábamos una partidita de ajedrez, luego conversábamos, ya en un plan muy confesional incluso, el maestro Arriola, un gran amigo, pero sobre todo un gigantesco escritor mexicano. Pues uno más de los grandes que da Ciudad Guzmán, entonces Zapotlán, el grande, que aunque él hace su carrera como escritor básicamente en la Ciudad de México, pero nunca pierde sus raíces. Juan José Arriola regresaba con más frecuencia de la que la gente se imagina a su tierra, donde estaban sus hermanas, a Guadalajara, y tuvimos la oportunidad incluso en una ocasión de escucharlo en el Museo de la Ciudad, cuando la señora Marinés Torres, hija de don Javier Torres Ladrón de Guevara, la señora Marinés Torres era directora, lo invita en una ocasión a darnos una charla allí en el patio central del Museo de la Ciudad, y una plática maravillosa, cuando llegaba con sus 2 botellitas, una de tinto y una de blanco, y ahí se las iba combinando. Fue una experiencia muy agradable no conocer, ya lo conocíamos, pero sí tratar un poco más cerca al maestro Arriola. Sí, la verdad es que también, ¿no? Una delicia conversar con él, y no solamente ofreció muchísimas conferencias, sino que tenía tal generosidad con su palabra, era pródigo en la palabra, ese follaje, como dice en su libro Apuntes de Arriola en Zapotlán, don Vicente Preciado Zacarías. Pero bueno, decía que él estuvo dando un curso, un taller, taller de poesía en el ex convento del Carmen, y ahí lo busqué en repetidas ocasiones, buscándolo para una entrevista, y ya les contaré algún día cómo fue, como que nos jugamos a una partida de ajedrez la entrevista. Yo creo que el maestro Arriola dio varios cursos, muchos. No nomás uno, varios cursos. Él es el iniciador de los talleres. Así es, él es iniciador de los talleres literarios, y creo que formador de muchas hombres y mujeres que pronto empezarán a figurar, algunos de ellos ya en las letras jaliscienses. Tenía también un taller eventual en Los Colomos, también uno por allá, y desde luego los talleres que daba en el exconvento. En el exconvento, recuerdo perfectamente que era como la corte de los milagros, aquellas clases, eran extrañas, todos los que asistíamos éramos así como que medio especiales, había por ahí 2 chavitos, me encantaba ver la pareja que llegaban con sus vestidos de arquetillos, así, porque ellos vestidos de negro, muy hermosa pareja, llegaba otro con una gran grabadora, pero no portátil, sino enorme para grabar a Arriola, había otro muy bajito, éramos personajes ¿qué diríamos? Muy heterogéneo. Pero fíjate que lo importante de Arriola, y no sé por qué ha sido uno de los puntos, y vaya a empezar con esto, que a mí me molesta que le critiquen a Arriola, es que tenía la gracia de ser un gran charlista. Hombre, y queremos quedarnos en el estereotipo de que los escritores escriben sus libros, sus obras, y ahí se quedan. Y no es así. Ciertamente no todos
tienen la gracia de ser unos grandes charlistas. Uno de los grandes también de aquel sur jalisciense, que debería estar ya hace rato en la rotonda y todavía no está ahí, algún día llegará si nadie se opone, como se han opuesto a que las familias, a que otros entren. Y si no promueven políticamente algunos otros que tampoco tendrían que estar ahí. Que tampoco tendrían que estar, pero mira, la rotonda es para jaliscienses, como se llama ahora, para jaliscienses ilustres en todos los géneros. Entonces, bueno, no nos quedemos solamente en la tónica de los artistas y de los hombres de letras o de ciencias. También hay otros que no está mal que estén, ¿eh? ¿De verdad, Juan? Sí, bueno, de verdad, y te lo digo como historiador, ¿eh? Bueno, yo supondría que estaban en esa glorieta, o que las personas que de todos los rubros, pero que hicieron el bien en Guadalajara, bueno, que dejaron una herencia, un patrimonio digno y ya sé a qué te estás refiriendo, bueno, Yolanda, y también esas personas que no vamos a mencionar, en su momento bueno, lograron, gracias, fíjate bien, gracias al punto central de alguien que fue capaz de sentarlos a la mesa a empresarios y a líderes sindicales. Todo el mundo tiene algún momento. Y ese momento clave en que regresó la paz a Jalisco, ya está reconocido en los libros, se debe ni más ni menos a la figura del primer cardenal mexicano, entonces arzobispo de Guadalajara, don José Garibay Rivera, que logró sentar en la misma mesa a empresarios, a industriales y a líderes sindicales que traían a Guadalajara de para arriba y para abajo. Entonces, yo creo que tienen su no voy puntito para estar ahí, ¿eh? No voy a disentir, y menos con Juan Toscano, que él sabe de lo que habla y que además es más político que yo. Así que yo, ahí pero sí, respeto. Hay que acostumbrarnos a que tienen que entrar allí jaliscienses ¿será? Que hicieron algo bueno, desde su particular punto de vista o desde su, vamos a decir así, desde su trabajo laboral, algo hicieron por Jalisco. Entonces tendremos que ampliarla como desde luego ya no cabemos de diámetro esa rotonda. Ya está superado las dimensiones. Y aquí lo único que procedería, yo me pregunto si el maestro Arriola diría, sí, quiero estar ahí ahora, en esta época moderna, no lo sé. Pero fíjate que yo también en alguna ocasión, la semana pasada que comentábamos la llegada del maestro Arriola, me preguntaba alguien, ¿y él querría estar allí? Pues eso no lo podemos saber. Yo conociendo al maestro Arriola espero que diga que sí. Vamos a ir a un corte y regresamos con usted en un momento. 3030 5350. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, amigos nuestros, ¿qué le parece si vamos en este momento nos dirigimos a la rotonda de los jaliscienses ilustres para conocer un poco más de este monumento que honra a los personajes célebres del estado de Jalisco y que consta, es un diseño neoclásico que se compone de 17 columnas que sostienen una estructura circular y con una inscripción que dice Jalisco a sus hijos esclarecidos, así fue, pero que nos platique un poco más de la historia de este monumento, quién lo hizo, cómo fue conformado, aprovechando la presencia del historiador Juan Toscano hoy con nosotros. Adelante, Juan. Gracias, Yolanda. Miren, efectivamente yo creo que es un sitio que, aunque costó la desaparición desde mi personal punto de vista, de tres grandes monumentos, de 10 grandes edificios arquitectónicos muy importantes para la historia de Guadalajara, como fue que en esa manzana existía desde luego los restos del colegio de los filipenses, existía el famosísimo colegio clerical que había fundado el obispo Cabañas a la par que funda el hospicio. Él funda allí un colegio clerical que era una especie de instituto donde los sacerdotes de su época, allá a principios del siglo XIX, pasaban por retiros formativos, así como también, debo decirlo, que en ese lugar aquellos sacerdotes que no cumplían o no llevaban una vida ordenada,
Cabañas los retiraba y se los llevaba literalmente presos a ese edificio, es decir, a volver a tomar sus estudios, a retomar su espíritu apostólico sacerdotal. Por eso el colegio clerical tenía esa doble función. Cuando estaba también allí, quizá la iglesia más antigua que le quedaba a Guadalajara, que era la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, y en el centro había un jardín que se llamaba de la Soledad, donde estuvo cuando el primer kiosco que tuvo Guadalajara en la Plaza de Armas. Fue trasladado para allá cuando llegó el kiosco francés. Entonces era un entorno arquitectónico histórico de gran importancia, Yolanda, y fue destruido durante el gran movimiento reformador del gobernador González Gallo, cuando la apertura de los ejes Alcalde 16 de septiembre, que también se tumbó. Enfrente estaba el Palacio Episcopal, también una gran obra que todavía podemos ver en fotografías, una gran obra de arquitectura muy importante, patrimonial. Todo eso fue destruido en aras de construir, entre otras cosas, la famosa Cruz de Plazas de Ignacio Díaz Morales, y se decidió que desde luego no voy a comentarlo, pero hubo también de alguna forma ciertas razones político-religiosas para que se tumbara eso de ahí, y se toma la determinación de encargarle al arquitecto Vicente Mendiola, que era el arquitecto constructor de Guadalajara, que se haga allí un monumento dedicado a los hombres, así se llamaba originalmente, a los hombres ilustres de Jalisco. Mendiola diseña una rotonda, es decir, un panteón célebre, vamos a llamarlo así, circular, con unas columnas estriadas, sin capitel ni sin base, nacen solamente del entorno mismo del círculo, no tienen ni base ni capitel, y sobre ellas una gran cornisa que le da un arte muy sui generis, neoclásico, muy sui generis, pero muy bello, muy muy bello, y jardines alrededor en aquella época sin esculturas. Esta rotonda se dedicó, como decías tú en un principio, a los hombres ilustres de Jalisco. Todavía permeaba esa, ¿qué diríamos?, tradición de usar el apelativo hombres como un genérico, ¿no? Allí en cámaras estamos viendo la construcción precisamente de la rotonda. Y luego se jardinea todo alrededor de la rotonda. Dentro de ella se establecen nichos o urnas nichos para meter urnas con restos áridos. No se trataba de llevar cuerpos todavía completos, sino solamente restos áridos, y entonces todo el círculo está precisamente con esas nichos o columbarios, como se diría técnicamente, para ir colocando allí los restos de aquellos hombres que se consideraba, conforme a la ley que al efecto hizo Agustín Yáñez para la ley de los hombres ilustres que entrarían a la rotonda. Es decir, hay una ley que establece el trámite que hay que seguir de presentarlo ante el Congreso del Estado, y que el Congreso del Estado a su vez lo declare jalisciense ilustre para que pueda ingresar sus restos a la rotonda. Y en medio se puso un gran pebetero donde está encendida, yo diría debería estar encendida de día y de noche, la llama por estos ahora muy justamente mujeres y hombres ilustres de Jalisco. Ya hay 2 mujeres allá adentro que tienen todos los merecimientos para estar precisamente junto a los varones que estaban honrados dentro de la rotonda. Y me estoy refiriendo ni más ni menos a la maestra. Bueno, si quieres empezar por la más antigua. Sí, porque en el 2000 es cuando ingresa la maestra Irene Robledo. Ingresa la maestra Irene Robledo, fundadora, ni más ni menos que de la cátedra o de la carrera de trabajo social en la Universidad de Guadalajara, y luego en el 2010 ingresa la heroína de la independencia en Jalisco, que era doña Rita Pérez de Moreno,
que se encontraba sepultada allá en Lagos de Moreno y es trasladada en un gran homenaje, en un gran desfile desde Lagos de Moreno para ingresar a la rotonda. Entonces son dos mujeres en este momento. Y que yo creo que ya es tiempo de que deberían entrar otras más. Por ahí sé que está, y me parece en absoluto sentido de justicia elemental, está propuesta la gran pintora jalisciense María Izquierdo, para que también ingrese, y otras mujeres que deberían estar también en estos momentos dentro de la rotonda. Ciertamente ya se van a llenar los, no me acuerdo si son 89 o un poquito más nichos que hay, columbarios que hay, pero habrá forma de hacer espacio para que Jalisco honre a sus mujeres y a sus hombres esclarecidos. Bien, y recordándole a usted que al término del programa usted se puede dirigir al centro de la ciudad y estar participando, ¿no? Así es, la ceremonia está programada según la invitación que tengo aquí en mi poder y que corrió a cargo del gobierno del estado. Está programada a las 11 de la mañana. Así es. El ingreso de los restos del maestro Arriola a la rotonda. A la rotonda de los jaliscienses ilustres, así que usted tiene toda la oportunidad, pero qué bueno que pudieran estar todos presentes, pero el mayor homenaje que se le puede hacer a un escritor como el maestro Arriola es leer su obra. Claro. Conocer su obra, analizar su obra, enriquecernos con ella. Y es interesante subrayar como prácticamente toda la obra de Arriola tiene como sustrato una cultura extraordinaria literaria, porque Arriola era capaz de citar de memoria un texto, igual un texto medieval que... Así es. Arriola tuvo una cultura verdaderamente enorme, impresionante, y además es una cultura que quizá a su facilidad de idiomas, porque él hablaba inglés y hablaba francés perfectamente bien. Y un poco de italiano. Leía italiano, sí. Tuvo la oportunidad de leer a todos aquellos clásicos de todas las épocas. Sí. Y lo citaba continuamente en sus charlas, ¿eh? Sí, sí. Y te lo citaba en francés y te lo citaba en inglés, y es decir, te llegó a tener una cultura realmente universal, Juan José Arriola, ¿eh? Y yo en ese momento quiero subrayar un libro extraordinario, que es una joya, muchas gracias a Guillermo Ávila que me lo obsequia, y lo editó el municipio de Zapotlán, se llama Apuntes de Arriola en Zapotlán, y es del maestro Vicente Preciado Zacarías. Pero lo interesante es que a lo largo de casi 10 años, del 83 al 91, Vicente Preciado Zacarías dialoga con el maestro Arriola sobre sus lecturas. Entonces es un libro básicamente que nos llena de una riqueza enorme, incluso trae al final una bibliografía de todos los libros que se citan. Y sí, es sorprendente la erudición del maestro Arriola, de donde extrae la recreación de muchos de sus textos, hay que decirlo así. Sí, epítetos como este: Sor Juana Inés de la Cruz es la estípite y la cariátide del barroco. No, bueno. Fíjate nada más. Sabes que cuando le gustaba tenía la gracia de ser muy barroco para hablar, y era hermoso escucharlo, ¿eh? Era hermoso. Fíjate, yo tengo una anécdota, bueno, muchísimas, por supuesto, pero de pronto cuando él ingresa en la televisión y demás, hubo una cierta decepción. Uno pasó por momentos en que decías, ¿cómo? Y pone en duda esa erudición de él, pero cuando le conoces en persona, reafirmas. Estábamos sentados frente a un tablero, por ejemplo, junto a su librero, que él había encuadernado sus libros todos de un color beige, de piel, muy bonitos. Y entonces me acuerdo que me decía, lo que mira, se llamaba Yolanda, pastas españolas, sí. Sí, entonces empezaba a citar las primeras líneas de un romance, digámoslo. Empezaba a citarlo y me dice, y eso está en el libro tal, no sé cuál, página tal, ¿no? Y entonces agarraba el libro y lo traía y empezaba a buscarlo, y ahí estaba el poema. Y así constantemente, vaya. O de pronto empezaba a recitar de memoria un poema y decía, se quedaba, no le llegaba la frase a la memoria, y decía, Claudia, ahora su hija Claudia, hermosa Claudia, que le enviamos un abrazo cariñoso. Y le decía, Claudia, ¿qué seguía en este poema? Y a ver, papá, y la ponía en aprietos, ¿no? Pero Claudia también con una gran memoria, y era una delicia cómo movía las manos, era el arte de conversar, yo creo con una gran erudición. Yo creo que una de las gracias de Arriola, que algún día deberá comentarse en alguno de sus libros y que yo no lo he encontrado en lo que se ha escrito sobre Arriola, es que no se dan cuenta que tenía lo que llamamos ahora una mente fotográfica. Arriola leía algo y no se le volvió a olvidar.
Vamos a ir al corte antes de que se me olvide y nos llamen aquí nuestros compañeros. Gracias, Claudia Barcha Ángeles. Muchas gracias, Tania. Vamos a ir al corte. 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. En una de las preguntas que le hacía el maestro Vicente Preciado Zacarías Arreola, le preguntaba ¿qué es el hombre adánico? Decía, adánico y edénico. La primera comunión fue la manzana que comió Adán, dice. Me encanta. Ingresó porque el Dios sabía de antemano que lo iba a desobedecer, entonces fue como la primera comunión. Cuando Arriola ingresaba en esos términos teológico-metafísicos, hay mucho que discutir, pero tiene razón, es adánico y es edénico. Es adánico porque ese es el nombre que le da la Biblia, y es edénico porque vivía en el Edén. Sí, adánico, edénico. Adánico, edénico. Y hedonista, yo agregaría. No, hedonista todavía preciso. Ese concepto no, porque ese es un concepto preciso, pecaminoso. Exacto, lo preciso refiriéndome al maestro Arreola. A él le encantaba disfrutar la vida. Él sí era un hedonista. A eso me estoy refiriendo, Juan. Fíjate que Arriola tiene muchas etapas, que va desde la Arriola que empieza a escribir en su pueblo natal, aquella famosa obra que la Secretaría de Cultura, a través de nuestro amigo común Samuel Gómez Luna, reeditó el año pasado, y que es la Feria de Arriola, y que va junto con la edición el manuscrito del puño y letra de Arriola. Arriola sale de su pueblo y tiene que ingresar al gran mundo, que no era precisamente Zapotlán el Grande, donde va a pasar por una serie de etapas laborales que recorre mucho territorio mexicano, como vendedor, como farmacéutico, bueno, como dependiente de en fin, de muchas cosas, que le va a dar una cantidad y una riqueza de vivencias impresionante. Por eso Arriola, cuando habla de tantos temas, que en alguna ocasión escuché una crítica sobre eso, están equivocados. Arriola tenía la vivencia del hombre que ha transitado por muchísimos diferentes oficios, a los cuales te lleva la necesidad en un primer momento, porque como tú sabes, en este país, a diferencia de otros países más de otro nivel, de otro estrato económico, la escritura, la cultura no es para mantenerte, la cultura es para vivir en la pobreza. Entonces, esta posición de Arriola de tener que trabajar de muchísimos oficios, como lo decía alguien en un periódico local en su columna, no es de ninguna manera motivo de desdoro, al contrario, te da una presencia de la realidad que tú vas a reflejar precisamente en tus obras. Entonces, eso le permite hablar de muchos temas que luego él va profundizando a lo largo de su existencia con lecturas, y que esa mente privilegiada de Juan José Arriola, de poder recordar todo y de poderlo sintetizar, es decir, aquella experiencia laboral que tuvo como vendedor, por decirte algo, como dependiente en otro caso, como muchas actividades que hizo antes de llegar, admirable, las va uniendo a sus lecturas y va pudiendo hacer una síntesis de lo que va leyendo y de la realidad, y eso lo va a volcar en su obra. Para mí es admirable ciertamente, y lo subrayo una y otra vez, su autodidactismo, un hombre que difícilmente terminó la primaria, y él se va de Ciudad Guzmán vendiendo en México huaraches y bueno, habitando en la azotea de un edificio. En el cuartito de arriba, es cierto. Así, y luego su época con Rodolfo Usili, que hace teatro, más adelante, y por fin con Jouvet, que lo invita a Francia, en fin. Pero sí, yo creo que lejos de ser, de desdeñar estos aspectos, yo creo que sería de una riqueza, son de una gran riqueza, que es un hombre que ha vivido, que tiene una vida interior enorme, que ha vivido, que se ha expuesto, que ha sobrevivido y se ha construido de una manera impresionante. Mira, yo me acuerdo en las biografías de él, que en algunas ocasiones que él comentaba, él había sido peón, había sido panadero, había sido... Sí. ¿Cómo podía hablar alguien de la élite cultural sobre lo que vive, lo que siente el peón, el panadero, el vendedor, el cobrador, si no lo has vivido?
te quedarías solamente en la teoría, y él no, él podía hablarlo porque había sido precisamente eso, y lo podía desarrollar ampliamente. Entonces yo creo que la obra de Arriola es enorme. Y por cierto, aprovecho en esto de enormidad para corregir, son 98 las urnas, ahorita que vi mis notas, las 98 las urnas que tenemos en la rotonda, y que por cierto hay que comentarles que cuando Irene Robledo entra en el año 2000 es cuando se le quita las letras superiores y se modifican. Originalmente iba a ser la rotonda de los hombres ilustres de Jalisco, y ahora se cambia a simplemente jaliscienses ilustres, donde tienen ya cabida, pues como mencionamos, las mujeres muy justamente dentro de nuestra historia, ¿no? Entonces, ese es uno de los traslados que ha sufrido la rotonda, así como a mí sí me parece, hasta de mal gusto, cantidad de esculturas que se han puesto en los jardines de la rotonda. Además muy, muy heterogéneas en el sentido de que no siguen una misma dimensión, unas características. Entonces, eso ha hecho que... Claro, mira, la primera escultura es la de Ignacio Luis Vallarta, que se encuentra en la confluencia, ¿te acuerdas? De Hidalgo y de donde ya se llama alcalde. Pero hay que aclarar una cosa que también a mí me parece que no es lo correcto. Hay grandes personajes que están en las esculturas, como el Ignacio, que no están sepultados en la rotonda. La gente cree que todos los que están afuera están adentro, es decir, los que están, las esculturas de las jardineras, están sus restos en la rotonda, y no es así. Muchos continúan todavía en la Ciudad de México, en el Panteón de Dolores, como Ignacio Luis Vallarta, como Clemente Orozco y como otros personajes. Como Agustín Yáñez. Que yo creo que deberían estar aquí, porque son jaliscienses muy, muy ilustres. Entonces, yo creo que yo haría una muy, ya no se puede, pero muy selecta, ¿qué diríamos? Muy selecta. Muy exigente selección, y además no son necesarias. Hay otros sitios para poner esculturas en muchos parques y jardines y dejar la glorieta un poquito más limpia. Ándale, eso me parece muy bien. La glorieta es la glorieta, no necesitas tener tu escultura para saber como referente que tú estás o no estás adentro, porque toda la vida desde pequeños nos acostumbramos a ver en esa esquina de Catedral a Ignacio Luis Vallarta, gran gobernador de Jalisco, ilustre magistrado de la Suprema Corte de Justicia, pero él no está aquí. Entonces, vamos dándole una... Te digo, ya sé que es muy difícil, quitar esculturas sería un movimiento escandalosísimo socialmente y políticamente, pero pues yo creo que no es el lugar para que compitan las esculturas con el gran homenaje que le hacen los jaliscienses. E insisto, en lo heterogéneo que resultan, unas proporciones más pequeñas, otras más grandes, o sea, ¿no? Se había pensado primero en posturas hieráticas, como la de volvemos a lo mismo, como la primera de Ignacio Luis Vallarta, y luego terminamos en una que está el insigne Pedro Moreno en plan violento. No es la idea, ¿no? Don Leonardo Oliva muy digno con su microscopio en la mano, pero yo creo que no son necesarias tantas esculturas, y sí darle la importancia que tiene la rotonda y que esté abierta para que las personas con respeto ingresen a ver dónde están sepultados los restos de esos hombres y mujeres ilustres. Que debo comentarte algo, Yolanda, que quizá poca gente sabe. Hubo casos en que durante los traslados, cuando se iba a los panteones a sacar los restos de quienes iban a ser trasladados a la rotonda, como el caso del general Ramón Corona, que estaba sepultado en el Panteón de Belén, pues se encontró con que la comisión encargada vio que el cuerpo estaba entero. El cuerpo estaba entero, se había conservado en perfecta embalsamamiento. Entonces se asumió la determinación de que el cuerpo no fuese reducido
a restos áridos o a incinerado, sino que sería trasladado y sepultado así. Entonces, es el primer caso. Creo que hay otros dos, si mal no recuerdo, donde se tomó también la determinación distinta a lo que era la ley de la rotonda, de que fuesen sepultados en el piso de ese semicírculo, o de ese círculo, perdón, no es un semicírculo, de ese círculo donde se encuentran los columbarios, y tenemos el caso de 3 personajes de la rotonda que están sepultados de cuerpo entero en el piso, con sus correspondientes placas también ahí. Bueno, pues le recordamos que el traslado será hoy, el traslado de los restos de Juan José Arreola será hoy alrededor de las 11 de la mañana, ¿no? Sí, a las 11 de la mañana están convocando, quiere decir que va a ser entre 11 y 11 y media, pero hay que estar antes de las 11 para poder asumir un buen lugar y participar con todo respeto en el traslado. Yo aprovecho este momento para enviarle un saludo muy respetuoso y muy cariñoso tanto a Orso Arreola, a mi querida amiga Claudia Arreola y Fuensanta, que estarán ahí presentes y que al ser entrevistados pues mencionaban que era un gran honor para este escritor nacido en Zapotlán, para su padre, para este escritor, y que tienen ellos tantas historias. Tenemos un libro en prensa por ahí, A la Fronda del Recuerdo, que más adelante editará Secretaría de Cultura, donde ellos narran cómo su padre se disfrazaba y les hacía teatro imagínense cuánto podrán contar ellos. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Tenemos en este momento participación del público. Hoy participa con nosotros Tania Figueroa. Adelante, Tania. Hola, buenos días, Yolanda. Pues nos habló Alfonso Rodríguez de Puerto Vallarta y nos pregunta si saben por qué no está en la rotonda González Gallo, que fue un impulsor de Guadalajara. Ernesto García manda un saludo al programa, que disfruta la charla, y un saludo al doctor Toscano. Nora Patricia Larios nos felicita el programa y saludos al invitado. Adán Ravalero dice estar de acuerdo con Yolanda en que algunos de los personajes no deberían de estar en la rotonda. Gustavo Gutiérrez felicita el programa y pregunta si podrían comentar algo acerca de cuando Arreola estuvo en la UNAM. El señor Antonio Uribe felicita el programa, siempre es interesante escuchar al doctor Toscano, y está de acuerdo en que las esculturas rompen con la armonía de la rotonda. También dice que en el Parque Aranzazú colocaron una escultura de Juan Pablo y rompió también con la armonía, y que la escultura es una defecio. ¿En el templo Aranzazú? Ajá, en el templo. En el jardín de Aranzazú yo no me acuerdo haberla Ni yo. visto, pero vamos a ir a darnos una vueltita. Y Eduardo Arámbula dice que hace muchos años hicieron un concierto en Zapotlán y acudió a Arreola y incluyeron unas obras de Guillaume de Maupassant. Y al término del concierto el señor Arreola se acercó a decirles que le gustó mucho el concierto porque admiraba mucho a Guillaume. Sí, bueno, Arreola era un enamorado de la literatura francesa. De la literatura francesa. Un gran conocedor, Un gran conocedor de la literatura francesa. Te citaba los textos, te recitaba los trozos completos de grandes autores, Maupassant, todos ellos. Así es de que era un gran escritor. Y bueno, por otro lado, sí recuerdo el hecho de que en alguna ocasión llegó a decirme que él prefería ya no leer literatura contemporánea. Bueno. Decía, yo llegué hasta aquí y yo leo y releo los clásicos. Claro, llega un momento en que te haces viejo y empiezas a comprender y a valorar muchísimo más a los grandes clásicos. Y a Arreola le pasó eso, terminó leyendo y releyendo a los clásicos, que los conocía y que lo nutrían muchísimo en su plática personal. En efecto, hay que recordar la gran labor que hizo Arreola en la Ciudad de México, y de qué manera él inicia los talleres literarios, de qué manera da entrada al mundo del ajedrez en México. Sí. Y bueno, su pasión por el ajedrez, él llegó a declarar muchísimas veces que él experimentaba el sentimiento del arte en una partida de ajedrez. Él decía Yo creo que esa misma capacidad intelectual de Arreola se refleja precisamente en uno de los juegos
que es sin lugar a duda el juego más intelectual de los juegos de mesa, el ajedrez, fíjate. Sí, y conocía, bueno, ya se podrán imaginar, de hecho el pretexto nuestro de nuestras entrevistas de los últimos 2 años en la vida del maestro Arriola fue el ajedrez, ¿no? Era frente, pero además jugábamos y él tenía yo nada más podía hacer la primera pregunta y él seguía por su cuenta, haciendo una alegoría, ¿no? Del ajedrez con la vida, por ejemplo, peón 4 alfil del rey, soy libre de mover esta, y luego citaba el poema de Borges, qué mano detrás de la mano, la trama empieza, en fin, es que era una delicia, ¿no? Sí, y además en todos los lugares donde habitó tenía un ajedrez. Varios. Tenía el ajedrez allí en su casa de Providencia, ¿no? Sí, tenía su mesita hecha por él. Sí, tenía el ajedrez allá, varios ajedrezes allá en su casa de Zapotlán. En fin, hay tanto que decir de este hombre que yo creo que alguien preguntaba, hoy escuché una lectura, una de las preguntas del auditorio, que cuando ingresa a la televisión, ¿no? Y cuando ingresa también en sus actividades dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué nos puedes platicar? Yo creo que no fue comprendido su ingreso. Muchísimo? Sí, Juan, yo creo que no fue muy comprendido su ingreso a la televisión, porque bueno, lo ponen a comentar deportes. Bueno, sí. De pronto, pero la capacidad de él de decir, no sé, chuta el balón y de pronto, y de ahí desarrolla ese follaje de sus palabras que se disfrutaban enormemente, pero que nada tenía que ver con el deporte. Es un periodo cuestionable, yo con todo respeto, y para mí no es cuestionable. Tú un día me pusiste a hablar de fútbol, y hasta aquí hablamos en este programa de los lunes terceros, de las historias del Atlas, del Guadalajara, como historiador, del Nacional y del Oro, claro. Tienes. Pero fíjate, por ejemplo, yo te puedo decir que en alguna ocasión, por circunstancias particulares de mi vida, tuve que jugar fútbol, entonces no me era desconocido lo que estaba diciendo. Yo creo que a Arriola le pasa lo mismo. Arriola tuvo tal cantidad de vivencias que podía perfectamente bien en la televisión hablar. Que algunos momentos de la televisión le criticaban, como cuando llegaba arriba de aquella motocicletita. Es que Arriola era un gran histriónico, ¿me entiendes? Arriola era un hombre de teatro, era un hombre pleno. Antes que nada era actor, ¿eh? Sí. Y actor desde sus primeros años. Yo recuerdo que me platicaba cómo, siendo muy pequeñito, él reunía a todos sus hermanos y a las tías y a toda la familia ahí en Zapotlán, y entonces él escribía la obra de teatro y la actuaba. Tenía un hermano que le decían Juan el bien hecho, a él le decían Juan el mal hecho, y entonces el hermano era perfecto y él trataba de llamar la atención de otra manera, y a Juan el mal hecho, nos cuenta el maestro Arriola, que sentaba a todas las tías y a todos los hermanos, y entonces actuaba frente a ellos y les daba sesiones enormes de teatro. De hecho, cuando él cuando viene a México, viene en busca de teatro, hace teatro con Usigli, y luego de ahí se va a Francia, y antes que nada era un actor consumado, la forma en que movía los brazos y en fin, cuando hablaba francés, era un gran actor, ¿no? Sabía manejar muy bien su imagen en el sentido del movimiento de la cara, los gestos, las manos. Era ver a Arriola con las manos. Ahora te voy a decir una cosa. Yo me permitiría preguntar que quién de los escritores, y vaya que he conocido a muchísimos a lo largo de mis muchos años, ¿quién de los escritores no han sido teatrales? Yo me acuerdo a Novo cuando vino a Guadalajara aquella ocasión al Teatro de Degollado, pues Novo, el movimiento de las manos, los anillos, los gestos, era teatral. Yo te contesto quién no. ¿Quién no? El mismo Rulfo. Rulfo se aterraba tenía pánico escénico. Sí. Me tocó entrevistarlo el día que le entregan el premio Jalisco, y estaba yo tras las cortinas observando que estaba el maestro Arriola en escena, torturado, pidiendo que se terminara lo más pronto posible. Arriola no, Rulfo. Sí. Rulfo, exacto. Y yo les comparto a mis alumnos cuando hablamos de entrevistas que he tenido 2 extremos de 2 personas muy difíciles de entrevistar. Uno, por el follaje maravilloso, era Arriola. Hablaba
tú hacías una pregunta y él contestaba por donde quería, maravillosamente. Y Rulfo, porque podías soltar una retahíla de preguntas y te las contestaba con monosílabo. Entonces, Pero ¿por dónde se fue la línea artística de Rulfo? ¿No se fue por la fotografía? sí. Que son maravillosas esas Sí. fotografías en blanco y negro. Sí. Todos tienen la vena artística. Ah, no, la vena artística es otra cosa, pero digamos el histrionismo. Es que es parte de la vena artística. El histrionismo, a veces hay quien disfruta de estar frente Mira, al público, a eso me refiero. Va a sonar muy Arreola, ridículo. Rulfo lo sufría. Va a sonar muy ridículo lo que voy a decir, pero este amigo tuyo que está aquí sentado contigo ahora. ¿Juan Toscano ha hecho Juan teatro? Ha hecho teatro, sí. Pero tú eres histriónico también. Juan, Tú eres he de la línea montado de los 9 obras de histriónicos. teatro personales, una ves? por año. ¿Ya Es ves? que es parte, nos nace a la hora de estar escribiendo. Cuando estamos escribiendo nos estamos imaginando. Sí, pero todo no todos los artistas, te lo subrayo. Hay Bueno. muchos que prefieren estar solos en su hogar, trabajando, evitan el público. Conozco a muchos. Bueno, es que la soledad te permite fantasear mucho. Claro, claro. Ujú. O sea, el histrionismo no es obligado en un artista. Hay artistas histriónicos y los hay que son más de estar detrás de cámaras. Yo vamos. quisiera que nomás que no se quedaran con la idea de que Juan José es un artista, Juan José Arriola. Juan José Arriola es un grande escritor. Claro. Bien, maneja el arte de la palabra, oral, escrita, Sí, actuada. actuada, y demás. sí, muy bien dicho. Sí. Y para cerrar, yo solamente aportaría algo que voy a desarrollar más adelante en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Él decíamos que es actor antes que nada. Yo subrayo que antes que nada su vocación fue de ajedrecista según sus propias palabras. Si hubiera elegido, pero eso es materia de otro asunto. Ya tendremos la oportunidad de platicar. Por lo pronto, estamos llegando al final del programa. En nombre del equipo de A las 9 con usted, muchas gracias al doctor Juan Toscano por su plática tan interesante, al historiador Juan Toscano que nos ha puesto frente a la rotonda de los jaliscienses, y agradecer a cada uno de mis compañeros del equipo el que nos hayan acompañado. Felicidades a la familia Arreola una vez más, Orso Fuensanta, y muchas gracias también Claudia. Un abrazo a cada uno de ustedes y a toda la familia, y enhorabuena. Ahora tendremos al maestro Juan José Arreola ahí en el centro de la rotonda de los felicitar a hombres Jalisco, ilustres. felicitar a Zapotlán el Grande, Sí. porque nos ha dado un hijo más que se va a la rotonda. Así es, tierra de artistas, semillero de artistas. Amigos, llegamos al final del programa de hoy. Es todo por hoy. Espero que mañana, pasado mañana y día con día nos acompañe y asista a la cita. 9 de la mañana, su programa A las 9 con usted. Muchas gracias y que tenga una excelente semana. Por ahí nos vemos en la rotonda de los jaliscienses. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.